Ya se lo comentábamos, ha pasado un mes desde que finalizó la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Queremos analizar cómo ha sido este primer mes y para eso ya estamos en contacto con Umut Aydin, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus. Hola Soledad, muchas gracias por la invitación. Sí, quería partir preguntándote, bueno, en este mes hemos visto ahí distintas señales por parte de los talibanes, ahí han hecho todo un trabajo propagandístico detrás donde han tratado de transmitir la sensación de que ya están volviendo a la normalidad, pero en los hechos, más allá de ese lavado de imagen que han intentado hacer, hemos visto que no es así. ¿Cuáles son las conclusiones que tú has sacado de lo que lleva este mes de retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán? Bueno, o sea, como tú dices, hay todavía mucha incertidumbre sobre muchas cosas. Primero que nada, cómo van a gobernar los talibanes una vez que están en el gobierno, cómo va a ser su gobierno. Por ejemplo, hay temas como han prometido amnistía para los exfuncionarios, los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajaban con el gobierno anterior. ¿Cómo va a funcionar esto si realmente van a seguir con esa promesa de amnistía? También hay mucha incertidumbre sobre cómo se van a interpretar la ley Sharia, ¿cierto? O sea, eso es muy abierta a la interpretación. Así que todavía estamos esperando más señales sobre cómo va a ser su interpretación, una interpretación más estricta, como que la última vez que hicieron cuando estaban en gobierno entre 96 y 2001, o una interpretación más moderna, más laxa. Por ejemplo, cómo se van a tratar las mujeres, las libertades educacionales de las mujeres, todo eso todavía está muy abierta. Pero hay algunas señales que son preocupantes. Por ejemplo, el gobierno transitorio que presentaron incluye intransigentes, o sea, gente de la ala más dura. También, o sea, llama la atención la falta de mujeres en este gobierno y su poco representatividad de la diversidad étnica del país. Así que hay algunas señales que son preocupantes con respecto a cómo va a ser ese gobierno de Afganistán, pero todavía hay mucha incertidumbre para decir cómo se va a llevar a cabo. Sí, claro, todavía hay mucha incertidumbre, falta ver cómo se va a seguir desarrollando todo esto, pero ¿crees que los talibanes van a lograr consolidarse en el poder o esto podría seguir abriendo fracturas tanto dentro de los talibanes, porque ahí también se habla de distintas salas dentro de ellos mismos, ¿no? O bien se podría generar ahí un clima lo más parecido a una guerra civil dentro de Afganistán. ¿Ahí cómo lo ves? O sea, por ahora hay poca resistencia, ¿cierto? O sea, de hecho fue bastante rápido el toma de territorio en todas partes de Afganistán y en general aparece, o sea, relativamente calma la situación por ahora. Y la poca resistencia que existía, por ejemplo, en la Valle de Panjshir o donde, o sea, el Frente Nacional de Resistencia puso una resistencia fuerte. Igual, o sea, el talibán capturó ese territorio y declaró que ya está en control y puesto fin a esa resistencia. Y no aparecen otros grupos muy fuertes que pueden resistir o cambiar el status quo por ahora, pero depende mucho de nuevo cómo sí van a poder gobernar. Hay muchos desafíos, por ejemplo, hay mucha pobreza, los precios de alimentos han subido mucho, mucha gente no puede, o sea, no tiene cómo pagar sus necesidades básicas, etc. Hay como muchos desafíos de gobernanza cotidiana que todavía espera cómo va a seguir la cosa, pero por lo menos por ahora parece relativamente calma la situación. En particular, leemos en partes más rurales del país, hay más resistencia, hay protestas, veamos
en Kabul o ciudades más grandes. Pero en general, o sea, no hay mucha resistencia, no hay muchos problemas en el territorio, aparece así, pero depende mucho de cómo se desarrolla el tema de gobernanza. Claro, y de eso también va a depender ahí la reacción que va a seguir teniendo por parte de la comunidad internacional. Pero antes me interesa también que profundicemos aquí en el rol de Estados Unidos, porque ya hemos visto lo caótica que ha sido esta salida, todos los cuestionamientos que generó para la administración de Joe Biden. ¿Le queda algún espacio para recuperar ese prestigio, esa pérdida de la reputación que significó la salida de Afganistán, sobre todo tomando en cuenta ahora estas últimas declaraciones que escuchamos por parte de los propios jefes militares de Estados Unidos, que ellos mismos reconocían el fracaso estratégico que significó la retirada? Sí, o sea, creo que ese fracaso, como tú pusiste, tiene como dos consecuencias, digamos, una consecuencia deja, o sea, huellas que tienen consecuencias internas y externas para el país. Las consecuencias internas o el tema interno a Estados Unidos por ahora es esa crítica que se hace al presidente Biden sobre el caos que se generó en la salida de las tropas, ¿cierto? O sea, en particular es problemático para Biden porque llegó al poder, o sea, toda su campaña, llegada al poder, etcétera, depende de su imagen de un político, un líder responsable, competente, etcétera. Pero que se dañó significativamente con la salida, con el apuro y el mal manejo de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Así que, como dijiste, o sea, hoy, toda esta semana hemos visto esas audiencias en el Congreso donde en particular los republicanos han sido bastante duros en sus críticas hacia la administración. Pero también, o sea, hay un asunto externo, ¿cierto?, por relaciones internacionales, o sea, se vio muy, o sea, fue bastante difícil y apurado y complicado la salida. Pero también muestra, o sea, en ese sentido muestra una debilidad, ¿cierto? O sea, uno de los países más poderosos o el país más poderoso del mundo enfrentando una situación tan caótica, se muestra una debilidad quizás de Estados Unidos, un vacío, pero también muestra como la poca voluntad que queda en Estados Unidos de involucrarse en lugares como Afganistán o otros lugares donde podrían existir problemas o crisis, etc., muestra como una perspectiva, una postura de poca voluntad a involucrarse en estas situaciones. Y muestra como es una señal, digamos, por parte de Estados Unidos, por parte de la administración de Biden, de priorizar sus intereses nacionales definidos de una manera bastante bien específico, ¿cierto? O sea, es como una política que venía desde Trump, de América primero, Estados Unidos primero, y o sea, poca voluntad de intervenir en lugares donde no corresponde. Sí, y en ese sentido también, ¿cómo ves el rol del resto de los actores internacionales que juegan aquí un papel importante, como es el caso de China, de Rusia, de Pakistán, también qué pasa con Irán o con Turquía? ¿Cuál es el papel que podrían jugar y cuáles son los factores que hay que tener en consideración a la hora de analizar esos puntos? Sí, o sea, hay obviamente muchos actores bien involucrados, o sea, en parte ese vacío que dejó la retirada de Estados Unidos de Afganistán y también el vacío que deja su nueva postura no intervencionista, digamos, seguramente eso va a influir las posturas, la perspectiva de China, Rusia, etcétera, de tratar de quizás llenar ese vacío. China ya, o sea, prometió ayuda externa a Afganistán, o sea, están en conversaciones, ambos Rusia y China, con los talibanes, pero también, o sea, hay muchas
problemas de seguridad que también genera esta situación para estos países. O sea, son para China, con su población o su minoría musulmán, Claro. con Rusia, todos los países aliados de Rusia que comparten fronteras con Afganistán, etc. Así que no, o sea, hay un tema geopolítica donde estos países seguramente van a tratar de aprovechar de esta situación, pero también hay un balance en términos de seguridad, intereses económicos, etcétera, que también juegan un rol y creo que los dos países, China y Rusia, quieren más estabilidad en la región. Eso, sí. Eso creo que me parece que es un interés, o sea, primario para tanto China como Rusia. Y Pakistán obviamente siempre muy involucrado, o sea, hay que seguir viendo qué hace, cómo se desenvuelve su relación con talibanes. Y obviamente Irán como un poder regional también va a tratar de, por ejemplo, vincular económicamente, etcétera, con Afganistán. Así que hay muchos intereses involucrados. Bien, muchas gracias por ayudarnos aquí a entender las distintas aristas de este conflicto que sin duda va a seguir dándonos que hablar. Te agradecemos por tu tiempo, por haber conversado aquí con nosotros en Mundo Plus. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Chao, gracias.